el sabor de las tierras de Ecuador por la visita que hice hace poquito allá. Bueno, la lección para esta noche tiene este título: 4 clases de oyente, basado en Lucas, en el capítulo 8, Lucas capítulo 8, del versículo 4 al 15. Fíjese que tenemos este relato de la parábola del sembrador que el Señor expone, el Señor Jesús enseñando a darnos esta importante lección con respecto a la necesidad de oír con cuidado, oír con atención. Aquí en el capítulo 8, en el versículo 4, dice: juntándose una gran multitud, vinieron, dice, de cada ciudad, venían a él y dijo esta parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero esto no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en tiempos de prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de esta vida, y no llevan fruto. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan frutos con perseverancia. Fíjese que la preocupación del Salvador era que las personas que oían su palabra la pudieran digerir, entender y poner en práctica. Por eso las advertencias aquí: el que tiene oídos para oír, oiga. También explica por qué razón enseña en parábolas, porque él puede explicar esta parábola a sus discípulos. La gente, los oyentes superficiales, no van a poner atención. Por eso dice que la parábola de la semilla, dice, entonces Jesús está enseñándole a ellos y dice: pero bueno, a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola. Está explicando Jesús por qué razón él usaba las parábolas. Porque los oyentes superficiales no
van a poner atención. Entonces dice, para que viendo, no vean. Oyendo, no entiendan. Y explica él la parábola. Jesús puso gran énfasis en la necesidad de oír y de oír con cuidado. Fíjese que esta parábola describe estos 4 tipos de tierra o corazones en que la semilla, la palabra de Dios, es sembrada. Se llama comúnmente esta parábola la parábola del sembrador, pero el énfasis no está sobre el sembrador, sino sobre las varias clases de tierra o de oyentes que reciben la palabra. Jesús quería enfrentar a sus auditores, a los que oyen, y él pone esto como un espejo para que se vean ellos a sí mismos. El sembrador es el predicador. Puede ser bueno o malo, elocuente o aburrido, pero de todas las formas los resultados dependerán en gran manera de los oyentes. Es el énfasis que pone nuestro Señor. Hay alguien que tiene el micrófono prendido y se escucha ahí detrás. A ver si lo puede apagar, el 166803. Si puede silenciar su... ¿Y ahora qué va a pasar con ese cable, Antonito? ¿Qué va a pasar para los otros días con ese cable? Porque yo necesito también esto. Claro, ahora no. Digamos, Hermano, necesito, pero porque ¿puede también silenciar? no se carga pues esto. Esto también no queda cargado. En serio, papito. La batería no vale, la batería de esto también. Entonces conéctale, papito, porque no ha de durar. Dura menos que la mía ahorita que me acuerdo. Y está. Sí. ¿Por qué? Hermano Edwin, apague su micrófono. Yoguito, apaga el micrófono, ñaño. Bueno, vamos. Ahora sí, no, todavía lo tiene encendido el hermano. Pero bueno, el asunto es que no interrumpa. Como estaba diciendo, el sembrador o predicador puede ser bueno o malo, elocuente o aburrido, pero de todas formas los resultados dependerán en gran manera de los oyentes. Y este es el énfasis de Jesús en esta enseñanza. El corazón que recibe la palabra. Jesús es el gran maestro por excelencia, pero no logró convertir a todo el mundo con el evangelio predicado. Por eso él ponía mucho énfasis en los oyentes, porque es importante, porque de esa manera nosotros vamos a manifestar qué tipo de semillas somos. Los 4 clases de tierra son 4 clases de oyente. La parábola enseña responsabilidad de oír la palabra, porque por el oír viene la fe. Dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Jesús bien sabía que la semilla no puede germinar y producir en toda clase de del corazón humano. Por eso la advertencia de Jesús en Lucas 8:8, el que tiene oído para oír, oiga. Dios quiere nuestra atención, nuestra dedicación, porque de eso dependerá la enseñanza. Nuevamente en el versículo 18 dice, mirad pues cómo oís. Es trascendente mi posición ante la palabra de Dios. Esta está siendo sembrada en mi corazón. Todo dependerá de la clase de tierra que yo soy. Las 4 clases de tierra son 4 clases de oyentes.
La multitud le seguía a veces a Jesús, pero ¿con qué motivo? Fíjese que Jesús buscaba corazones nobles donde su palabra pueda ser sembrada para que lleve esos cambios profundos que el evangelio produce. Pero todo depende del corazón, de los oyentes. Entonces, multitudes seguían al maestro, pero ¿con qué motivo? Algunos lo seguían por curiosidad. Recuerda el caso de Zaqueo, que se subió a ese árbol. Él estaba curioso, quería conocer quién era Jesús. Pero usted ya sabe la historia, cómo fue impresionado por el mismo Jesús cuando le dice, Zaqueo, desciende, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Muchos seguían a Jesús por curiosidad. Otros buscaban a Jesús por los panes y los peces. Y el Evangelio de Juan los deja en descubierto. No seguían a Jesús por la enseñanza ni por la palabra, sino por los panes y los peces. Y algunos tenían motivos políticos y revolucionarios. Ellos querían hacerle rey querían un rey libertador del imperio romano, y ellos veían en Jesús ese candidato para que los liberara del yugo romano. Pero otros eran sinceros, y a ellos quiere alcanzar el Señor cuando nos enseña esta parábola. La semilla, fíjese que el mismo Jesús dice que la semilla que se siembra es la palabra. El sembrador es el que siembra la palabra. Fíjese, el que enseña, el que predica, en este caso, él era el sembrador. Y como dice Jesús, esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Esta está buscando corazones donde pueda ser productiva. ¿Tiene poder? Claro que sí. Entonces Jesús es quien nos indica esto. El sembrador en esta lección es el predicador, el que va a sembrar. Lo que siembra es la palabra. Es muy importante eso. Ahora, el propósito de la parábola. ¿Qué buscaba Jesús con esta enseñanza? En esta parábola Jesús busca que sus seguidores se den cuenta qué clase de oyentes eran. Les cuenta esta parábola que los refleja a ellos mismos y de cómo ellos oyen la palabra. ¿Cómo recibirán la enseñanza de Jesús? Bueno, en la misma forma en que los varios terrenos de Judea recibían la semilla del sembrador. Jesús tomó este ejemplo de la vida diaria, de los muchos sembradores que tiraban la semilla, pero la semilla es buena, la tierra es mala. Y va a presentarnos estos 4 tipos de tierra o 4 tipos de corazón. Dice, parte de la semilla cayó junto al camino. El versículo 5. Corazón endurecido. Claro, estos oyentes son los que permiten que sus corazones sean endurecidos por todas las circunstancias y eventos de esta vida. Nos hemos acercado a muchas personas a predicar y encontramos este tipo de corazón. No creen, no tienen fe, no escuchan, pero no creen. Su forma de vida ha sido fuertemente afectada e influenciada por los asuntos del vivir diario. Entonces, dice la gente, yo no creo, yo no puedo aceptar esta palabra. Y cierran sus oídos y oyen, pero no quieren oír. Las angustias que afligen a este mundo, crímenes, violencia, injusticia y toda cosa imaginable. Estas personas desarrollan corazones insensibles e indiferentes en cuanto a los asuntos espirituales. Su intelecto está lleno de prejuicio.
la conciencia cauterizada y la voluntad pervertida no ponen atención a la palabra de Cristo, no son enseñables. Yo creo que nosotros que predicamos nos hemos encontrado con muchas personas que tienen este corazón endurecido. Se siembra, pero no se puede. La palabra no puede hacer efecto. ¿Qué pasa entonces? Satanás arrebata la palabra con miles de distracciones. Él es el enemigo por naturaleza. Entonces, ¿qué hace Satanás? Presenta el error como bueno o mejor que la verdad. Pero con un corazón endurecido, la persona estará dispuesto a aceptar el error y desechar la verdad. Satanás presenta ante los ojos de toda clase de interés terrenal. No son cosas malas en sí. Simplemente les distrae, haciendo que su corazón no dé importancia a la palabra de Dios. Entonces vemos personas que le predicamos, pero no quieren obedecer y tienen mucho que hacer y viven preocupada de muchas cosas y nunca de su salvación. El diablo sabe del poder de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, de la Biblia, es la voz escrita de Dios. Satanás quiere que nadie la deje entrar en el corazón. No quiere que la gente oiga. Si oye, no quiere que crea. Si cree, no quiere que obedezca. Siempre le anima a posponer la obediencia a la palabra de Dios. Explicando este trabajo de Satanás, el apóstol Pablo, ahí en 2 Corintios 4, del 3 al 4, dice lo siguiente: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjese que este es el trabajo de Satanás. La palabra enseñada por Jesucristo tiene poder. El evangelio es el poder de Dios, pero mucha gente no lo alcanza a ver. Para ello está encubierto. ¿Pero por qué? Dice Pablo que este evangelio no brilla entre los que se pierden, entre ellos está encubierto. Y las razones son porque el Dios de este siglo, fíjese que Dios ahí está con minúscula porque se refiere a Satanás, quien es el Dios de este siglo. ¿Qué hizo? Cegó el entendimiento. ¿De qué? De los incrédulos. Entonces ellos nunca van a alcanzar la bendición. No porque la palabra no tenga poder, sino que porque son incrédulos y Satanás ejerce poder sobre los incrédulos. Entonces a ellos no les va a resplandecer nunca la luz del evangelio de la gloria de Jesucristo. Siempre están posponiendo y nunca obedecen la verdad. Y eso es terrible. Así es que la semilla fue hollada y las aves del cielo la comieron. La semilla cayó en el camino, fue pisada por los hombres y vinieron las aves y la comieron. Lucas 8:5. La enseñanza no hace impresión sobre la mente de este tipo de oyente. ¿Qué se puede hacer para ayudar a los tales? ¿Qué esfuerzo podríamos hacer? Bueno, ninguno. El evangelio es el poder de Dios para salvación. Y si se desprecia la palabra, no hay otra forma de salvación. Entonces, por eso Jesús ponía gran énfasis en la enseñanza y le está mostrando a sus oyentes que ellos pueden ser un tipo de esta tierra. En el primer tipo, la tierra cayó junto al camino y vemos los resultados. Las aves se la comieron y no pudo llevar fruto, no porque no tuviera poder, sino que la gente que la oía era incrédula.
Dice, parte cayó en pedregales, el versículo 6. Esta es la que cae sobre las piedras, donde hay poca tierra, donde no hay humedad, en pedregales. Brota pronto, pero no puede echar raíces porque tiene poca tierra. Por las condiciones del suelo, pronto brota y pronto muere. Esta representa a un oyente singular. Este es el oyente superficial, emocional, impresionable, impulsivo. ¿Ha visto gente así? Sí, uno les presenta la verdad a algunos, dicen amén, yo quiero obedecer, y van y llegan al bautismo y se emocionan y lloran y pasan al frente, confiesan a Jesús, pero aunque obedecen con gozo, pero es gozo pasajero, no obedecen por convicción, sino porque fueron conmovidos, se asustaron. Pero no de corazón. No consideran lo que cuesta seguir a Cristo. Jesús dio la advertencia con respecto a los que querían seguirle. Aquí en el 14:23 dice, y dijo el Señor al siervo, no, Lucas 14:25. Y grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece su padre, su madre, su esposa e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y cuenta el costo para ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya echado el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, yendo a hacer guerra contra otro rey, no se sienta primero y consulta si con 10,000 puede salir al encuentro del que viene contra él con 20,000? De otra manera, cuando el otro aún está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Fíjese que Jesús está enseñando aquí el costo del discipulado. ¿Por qué Jesús nos pide todo esto? Aunque si bien es cierto, este texto trata de las prioridades. Si bien es cierto, Él nos manda a respetar a nuestro padre y a nuestra madre, a honrarlos y a amarlos, a los hijos también. Tenemos mucha enseñanza de amar a nuestras esposas. Pero ¿qué está hablando aquí Jesús? De prioridades. Él dejó su trono de gloria para venir a rescatarnos. Nosotros tenemos que dejar todos los lazos que son importantes para ponerle a Él primero, para que Él sea nuestro mayor motivo de obediencia. Entonces, este tipo de tierra, este tipo de creyente, este tipo de oyente, obedece, pero no se acerca a Dios en oración y con lectura bíblica. Siempre cojea, no asiste a las reuniones de la iglesia, no se fortifica, se bautizó, vino los primeros días y ya después no viene más. Se enseñó abiertamente que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22. Fíjese que esto requiere decisión.
Esto requiere convicción. Entonces, cuando todo esto es emocional, la emoción se acaba y no hay convicción. Es bien importante pensar en este punto. Parte cayó entre espinos. Los espinos absorben toda la humedad y fertilidad de la tierra para sí y excluyen de la planta la luz y el aire. Y está ahí esa semilla creciendo, pero en medio de esos grandes arbustos. Por eso el crecimiento es retardado e impedido. Jesús dice que el afán de este siglo, el afán es innecesario, porque nuestro Padre sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad. Entonces estamos sirviendo a un Dios que conoce todos los aspectos de nuestra vida y por eso nos aconseja para que nosotros le busquemos. Dios conoce todas nuestras necesidades. Jesús decía ahí en Mateo 6, 24 al 34, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o apreciará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es de la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os afanéis diciendo, ¿qué comeréis? ¿Qué comeremos? ¿O qué vestiremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Más vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidades de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el mañana, que el mañana traerá su propio afán. Bástele al día su propio mal. Fíjese que estas son las palabras del Señor Jesucristo con respecto al afán, enseñando a sus discípulos que confíen en Dios, que Él les proveerá todo lo que necesitan. Entonces el afán es innecesario, el afán es prohibido, es en vano. ¿Por qué? Porque ¿qué logra el afán? ¿Qué logra que usted se acueste y preocupado? A veces los hermanos hablan y dicen, el niño tiene 2 años y ya están pensando en que tienen que juntar para su universidad. Viva su infancia, niño, y ya piensen en eso. Más adelante, Dios proveerá, Dios ayudará. Y mucha gente se endeuda, se encalilla, abusa de la tarjeta del crédito y está ansiosa y preocupada, pero el Señor nos manda a vivir un día a la vez. Entonces, el afán de este siglo ahoga la palabra sembrada. El consejo que tenemos por nuestro Señor es con respecto a la oración. Nos manda en Filipenses capítulo
4, en el versículo 6, leemos de esta manera. Por nada estéis afanoso, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracia. Fíjese que el Señor quiere que dependamos de Él, pero el afán es el que nos roba esa confianza en nuestro Señor. Por eso el consejo del mismo apóstol Pedro, ahí en el capítulo 5, en el versículo 7, nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La semilla que cayó entre espinos, el corazón que no puede confiar en el Señor, tiene estos problemas. Entonces, la ansiedad indica falta de fe en Dios, indica una preocupación excesiva por los asuntos de esta vida y una falta de interés en las cosas espirituales. El afán de este siglo quiere decir una preocupación excesiva por asuntos tales como el empleo, el negocio, la educación y los problemas ordinarios de la vida. ¿Por qué no vino, hermano, a reunirse? No, porque yo tengo que cumplirle a mi patrón, porque yo tengo ese trabajo y debo cuidarlo. Pero va a llegar un momento, imagínese si se muere el patrón, ¿va a llorar por usted? No. El jefe que tiene va a llorar por usted, no. Va a buscar un reemplazo y usted será reemplazado. ¿Por qué le da tanto énfasis a su empleo? El negocio. Tengo que abrirlo, dicen los hermanos. Le aconsejo a los hermanos que tienen negocio que cierren el domingo por la mañana y por último vayan en la tarde o no atiendan ese día. Estoy seguro que el Señor les proveerá y tendrán una muy buena venta en la semana. Pero no, el negocio, la educación. Muchachos no vienen a la reunión porque se quedaron estudiando toda la noche. Y está bien, tienen que estudiar y sacar adelante su educación. Pero ¿dónde están las prioridades? ¿Se da cuenta? Muchos de los problemas ordinarios son los que apagan la fe. Estas cosas ciertamente tienen importancia, pero no son más importantes que la salvación. Entonces, la que cayó en espino son estas cosas que no dejan crecer ni madurar a los hermanos. El engaño de las riquezas, fíjese que es también otro de los problemas que se presenta. Dice nuestro texto de 1 Timoteo 6, 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y se traspasaron de muchos dolores. Fíjese que el deseo de enriquecerse, el amor al dinero, el dinero no es el problema, es el amor al dinero. La gente quiere juntar mucho dinero, después creen que se lo van a robar y está desconfiado y está preocupado y no quiere gastarlo porque fíjese que esto trae problemas. Esta fue la debilidad de Judas, el amor al dinero, y él por amor al dinero fue capaz de vender al maestro. La prosperidad de alguna forma puede ser más peligrosa que la pobreza. Proverbios 30, versículos 8 y 9 nos dice: no me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan de cada día, porque teniendo mucho podría desconocerte y decir: ¿quién es el Señor? Y teniendo poco podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. Entonces la petición es que no queremos riqueza, sino que el Señor nos dé el pan que necesitamos. Se nos manda que nuestras costumbres sean sin avaricia, conforme con lo que tenéis ahora.
Pablo dice a Timoteo que teniendo sustento y abrigo, debiéramos de estar contentos con eso. Pero muchos dejan que los espinos cieguen, no dejen crecer la fe. La avaricia es idolatría. Colosenses 3:5. Y Santiago 4:8 nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. En fin, parte cayó en buena tierra, el versículo 8. Tierra fértil, tierra limpia. El corazón bueno oye la palabra, la entiende, la obedece y lleva muchos frutos. Dice 8:15 de Lucas, son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. El corazón bueno, que puede ser conmovido por las grandes verdades del Evangelio y que celosamente las guarda. Oye la palabra atentamente, la estudia, la entiende, la obedece. Y no importa quién la predique, ni con qué motivos la predique, ni quién más obedezca, ni cuántas dificultades vengan. Es un corazón dispuesto a recibir la palabra. Pablo decía a los hermanos en Tesalónica, él daba gracias a Dios que cuando ellos oyeron la palabra, no lo recibieron como palabra de hombre, sino como era en verdad, la palabra de Dios que actúa en ellos. La palabra de Dios tiene poder. Concluyendo, la que cayó en buena tierra no es como la que cayó junto al camino, porque sí entiende la palabra oída, la buena tierra, el buen corazón. No es que tenga intelecto superior, sino atención superior. Por eso mirad bien cómo oís. No está oyendo palabra de hombre, sino que palabra de Dios. No es como la que cayó en la capa delgada de tierra sobre las piedras, porque sí echa raíces y no es vencida por las pruebas de la vida, la que cayó en buena tierra, a diferencia de la que cayó ahí entre las piedras. No es como la que cayó entre espinos, porque evita el afán y el engaño de las cosas materiales. Es la única que lleva fruto. Algunas semillas a 100 por uno, otras a 60 y otras a 30. Pero el buen corazón hará que la semilla, que es la palabra sembrada, dé frutos. Muchos quieren culpar al sembrador por el poco crecimiento de su fe. No les gusta el predicador. Pero Jesús dice que todo depende del corazón de los oyentes. Ahí está el asunto, en el tipo de tierra que somos. Entonces la pregunta es, ¿y nosotros? ¿Qué tipo de tierra somos? Usted, yo. ¿Qué efecto está teniendo la palabra de Dios en mí? ¿Me está transformando? ¿Me está haciendo desarrollar el carácter de Cristo? ¿O me he quedado ahí y las aves han comido la palabra, Satanás la ha sacado y yo no tengo crecimiento? La lección que aprendemos es que cada uno debe examinar cuidadosamente su corazón. 2 Corintios 13:5 nos dice, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿O no se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Mis hermanos, muchas gracias por su buena atención y que el Señor les bendiga por oír atentamente esta palabra. Gracias.